Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a toda la teleaudiencia por la acogida tan buena que está teniendo la serie que estoy haciendo. Gracias a todos los que me siguen, gracias a los que se incorporan. Y bueno, vamos a pasar rápido al tema para no dar tantas vueltas. Como dicen aquí en España, no marear la perdiz. Nada, nos habíamos quedado en el tema Un hombre de hielo, una canción muy polémica. Bueno, los que escucharon el capítulo anterior tienen más o menos una idea de cómo surgió el tema, de cómo sucedieron todas las cosas. ¿Qué quería decir de este tema? ¿Qué quería agregar? Fue la primera vez que una canción mía se orquestó. Ya conté quién había hecho la orquestación, que era una orquesta de cámara y toda esa serie de detalles. Y otra experiencia importante es que siempre había cantado acompañado de una guitarra, siempre. Nunca había cantado sin la guitarra, con lo cual había que prestar mucha atención al desenvolvimiento escénico, a toda la gestualidad que había que tener con una canción tan difícil, con un tema tan complejo como El hombre de hielo. Y nada, creo que vamos a pasar a otro asunto para no dilatar más este capítulo. Va más bien entre los años 1996 y 97. Cuenta más o menos toda mi actividad en aquella época. Yo sentí la necesidad, no sé si a partir del hombre de hielo, pero yo sentí la necesidad de darle más calidad a mis grabaciones. O sea, yo me preocupaba por todo. Yo me preocupaba tanto por la letra, por la música, pero empecé a preocuparme por la calidad de la grabación. Y bueno, gracias a Dios tuve la suerte que mi cuñado tenía un amigo que trabajaba en una discoteca en las playas del este de La Habana, la discoteca de Mar Azul. Y bueno, se hizo un arreglo con él para que yo pudiera ir a grabar allí. Realmente pudiera decirse que estas fueron mis primeras grabaciones con un sentido más profesional, porque ya la logística y la instrumentación y todo lo que tenía me permitieron a mí grabar ese día con mucha calidad. Para ello mi cuñado Fabio Brito acordó conmigo comprar una cinta cromada. Él era un gran aficionado a la música, a la calidad del sonido, y compramos un casete de cinta cromada que daría una calidad mayor al sonido. Recuerden que cuando aquello no existían los CDs, o por lo menos a Cuba no habían llegado. Y fuimos y grabamos en aquel estudio. Para mí fue una experiencia enorme porque fue la primera vez que yo grababa con aquella calidad de sonido. Y como siempre me ocurría, no solo me sucedió ahí, que yo era muy meticuloso, extremadamente crítico con todo lo que hacía. Y yo tenía que grabar perfectamente. Yo no podía tener un fallo en la letra de la canción, no podía tener un fallo en la voz, en la técnica vocal, no podía tener un fallo en la ejecución de la guitarra. Y era muy riguroso con esto. Y mis 3 cassettes o mis 3 demos en aquel momento, contando con este, ¿no?, que más bien era una recopilación de lo mejor que había hecho hasta ese momento como compositor, como músico, fueron grabaciones perfectas. Ahí era muy difícil coger un error, tanto en la guitarra como en la ejecución de la voz, en la letra, en la música. Es una pena que ese cassette con el tiempo se haya echado a perder, y el problema estuvo en que mi grabadora, al volverse vieja ya, empezó a machucar las cintas. Y un día yo cuidaba bastante el cassette, no quería ponerlo mucho ni nada, pero un día lo puse y se lo comió. Lo masticó, lo machacó, y aquel cassette ya no sirvió para más nada. Fue una pena. De todas maneras, una buena parte de esas grabaciones trascendieron. Yo con los años las grabaría incluso con mucho más calidad, ya en un home studio que tendría en el futuro.
ya bien en algunos estudios profesionales en los cuales grabé. Así que lo más lamentable es no tener el recuerdo de aquellas cintas porque fueron mis primeras grabaciones, pero de todas maneras las canciones trascendieron. Por aquellos años yo conocí al músico Andrés de Armas. Andrés de Armas era un músico que le gustaba la música rock, tenía guitarras eléctricas. El periodo en el que yo conocí a Andrés fue un periodo que pudiera decir que fue muy evolutivo. ¿Por qué? Porque sucedieron muchas cosas interesantes alrededor de la persona de Andrés, con el cual hice una amistad durante un tiempo. Bueno, este músico, lo primero que sucedió con él fue que él me quiso comprar una guitarra eléctrica que yo tenía de cuando el grupo Apocalipsis. Y yo hice un buen negocio con él en ese momento. Yo no quería deshacerme de la guitarra eléctrica, pero como ya no tenía una banda, pues dije, pues mejor vendo la guitarra eléctrica y con el dinero hago otras cosas. Entonces le propuse, cuando aquello, ¿no? Se la vendí en 350 pesos cubanos. De todas maneras era una guitarra de uso, era una guitarra que no estaba, que tenía sus problemillas, ¿no? Y encima de eso le dije, mira, yo necesito que aparte de que tú me dejes dinero, me hagas 2 backgrounds, 2 producciones. En realidad fue un negocio muy bueno. No recuerdo si fueron 3 producciones, pero por lo menos sí estoy seguro que me hizo 2. Fueron de mis primeras producciones musicales. Yo en ese momento decidí hacer el tema Princesa, que recuerden que había negociado también con José Valladares la posibilidad de obtener $7,000 por el tema. Y eso estaba en perspectiva, ¿no? Estaba en perspectiva la posibilidad de ganar esa suma grande de dinero haciendo el negocio con Valladares. Eso se había quedado ahí. Él estaba haciendo su tramitación. Yo simplemente tenía que esperar. Y mientras esperaba, pues nada, hacía algún trabajo para ganarme la vida. Hacía algún tipo de cosas. Y también me salían negocios como estos, que era un buen negocio. Vendía la guitarra cuando ese dinero representaba aproximadamente un mes y medio de trabajo, más los 2 backgrounds. Cada background en aquel momento costaba 50 pesos cubanos. 50, 80, 100, por ahí. Y para mí era muy importante tener esos 2 backgrounds porque ya yo había decidido participar nuevamente en el festival, pero esta vez, ya no quería presentarme como solista. Esta vez ya yo había decidido no participar como solista ni personalmente en el Festival Carlos Borbolla en esa edición. Yo había ganado la primera edición, la segunda pasó lo que pasó con El Hombre de Hielo y ya en esta tercera ya pensé un poco más en darle una canción a algún cantante para que me la defendiera. Y como tenía la historia también, recuerden los que escucharon el capítulo anterior con mi prima que se había llevado la música para Estados Unidos y yo le había compuesto un tema musical a ella que se llamaba Para Carmen. Bueno, pues decidí darle esa canción a un cantante de nombre Jorge Veloso, que resultó ser un buen amigo por aquellos tiempos, y para que él me la defendiera, ¿no? O sea, ya yo en esa ocasión también Valladares presentó un número, se lo había dado también otro cantante para que se lo defendiera. Y bueno, finalmente Valladares se llevó el primer lugar y un primer lugar muy merecido porque de verdad que su canción estaba muy, muy bien realizada y su intérprete la cantó muy bien. Y bueno, estaba aquello de ver qué pasaba, ¿no? Mi prima se había llevado las grabaciones para Estados Unidos, había un productor interesado en la canción El Hombre de Hielo, recuerden. Estaba también el proyecto con Valladares, la posibilidad de ganarse esos $7,000 que en aquel momento eran algo muy importante para mí. Y conozco a Andrés López, ese músico, en ese festival y empezamos una relación de amistad.
Y bueno, él finalmente me compra la guitarra, me hace esos dos backgrounds. En cierta medida me estaba relacionando con una persona que le gustaba lo mismo que a mí, le gustaba la música rock. Él incluso una vez me regaló una libreta con muchas canciones de rock en inglés y nada, era una buena relación. Entonces, da la coincidencia que Andrés vivía en el poblado de San Antonio de los Baños, donde nació, se crió Silvio Rodríguez, ¿no? Y allí, por esa zona, también estuvo el grupo español Jarabe de Palo. Y da la casualidad que Andrés tenía la grabación del original del video del Lado Oscuro y La Flaca. Y en aquel momento Jarabe de Palo no sonaba en Cuba. No sonaba en Cuba. Ellos habían hecho sus grabaciones, pero ni por la radio ni por la televisión. Parece que era difícil llegar a la radio y la televisión, porque de momento ellos no se conocían. Se conocían porque habían grabado en Cuba, pero no. El caso es que Andrés tenía las grabaciones y me dice, oye, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que tú puedas de alguna manera ayudar a promocionar a esta gente? Mira, eso sería importante para nosotros, pues si nosotros lo sacamos adelante en Cuba, si logramos darle publicidad, pues nada, ellos nos agradecerán, ¿no? Y bueno, yo le dije, dame acá las cintas. Yo no era una persona que tenía demasiadas relaciones influyentes, pero sí me sabía mover muy bien. Y cuando aquello había un programa que era el bombazo de la televisión en lo que respecta a música, ¿no? Que era el programa Colorama. El programa Colorama que estaba dirigido por Joel Guilián. Y contacto con Joel Guilián y me dice que sí, que vamos a quedar en un sitio del Vedado y vamos a hablar sobre el grupo, sobre la posibilidad de ponerlos en la televisión. Y nada, la verdad que Joel Guilián se portó muy amablemente y cumplió su objetivo, pero es justo decirlo, es justo reconocerlo. Yo fui la persona que llevó a Jarabe de Palo a ese reconocimiento, a esa publicidad que tuvo en Cuba. Yo fui el encargado de hacer llegar a la televisión su material. Y bueno, finalmente Joel Guilián era el director, pero si yo no hubiera hecho el trabajo, no sé qué hubiera pasado, pero ellos no se conocían y se conocieron por mí en Cuba, El Lado Oscuro y La Flaca, que fue un bombazo en Cuba. Y nada, después un poco que yo les escribí, pero de momento Jarabe de Palo nunca nos reconoció aquello. De momento no, hasta la fecha que les estoy hablando, nunca nos reconoció lo que nosotros hicimos, ¿no? O lo que hice yo, o lo que hicimos entre todos. Y nada, no hay ningún sentimiento negativo hacia eso. En definitiva, cada cual es libre de reconocer o no lo que otras personas hacen por ellos. Lo cierto es que ni yo ni Andrés tuvimos ningún beneficio de Jarabe de Palo, absolutamente ninguno, ni siquiera las gracias. Y nada, sucedió así. Pero no solo Jarabe de Palo. Estaba yo envuelto en un ambiente que giraba en torno a, ya le digo, a lo que pasaba con Valladares, con aquella señora multimillonaria que me había regalado la guitarra, una guitarra preciosa, ya lo conté en el otro capítulo, en el capítulo anterior, una belleza de guitarra con su estuche. Según cuenta mi prima, según dijo ella más tarde también, ella visitó Cuba, yo tuve la oportunidad de conocerla. La guitarra se me regalaba porque se había visto en mí una persona muy talentosa y había que darle algún reconocimiento, ¿no? Algún premio por ese talento. Entonces, esta señora tenía un hijo que le gustaba mucho cantar, había hecho sus grabaciones, el muchacho se llamaba José Diego y la verdad que cantaba fenomenal, cantaba muy bien, pero él también necesitaba un poco de publicidad y a ella no le molestaba que le dieran publicidad por Cuba. En definitiva, Cuba era una rampa de lanzamiento también para Miami, para el mundo entero. Lo que sonaba en Cuba se escuchaba en Miami.
y también se escuchaba en Estados Unidos y en el mundo entero. Entonces ella me propuso de qué manera se podía promocionar a José Diego. Entonces yo ya tenía en misión promocionar a Jarabe de Palo y promocionar a José Diego. De todas maneras, para mí era muy importante estar haciendo esa actividad, porque aunque no me estuviera promocionando directamente yo, pues nada, estaba haciendo algo importante. Y decido llevar a José Diego y a Jarabe de Palo a una agencia cubana muy famosa por aquel tiempo. Creo que se llamaba Paraíso. No estoy del todo seguro, pero sí era una agencia espectacular. Una agencia de primer nivel. Incluso llegar allí me costó porque estaba bien escondida en una zona de Miramar, una zona residencial, y por ahí no pasaban ni autobuses. Y es curioso porque la persona que me recibió, creo que se llamaba Iván igual que yo. Hay cosas que no recuerdo exactamente, me parece. Fue una persona que no me trató mal, pero una persona que, este tipo de personas que dicen que son comunistas, que son socialistas, que ayudan a los demás, pero era una persona que más bien era interesada, capitalista. Yo me sentí muy mal porque lo primero que él me pregunta cuando yo llego allí es que en qué carro había venido, en qué coche había venido. Vaya, una pregunta fuera de contexto. Yo en ese momento le dije, mira, el coche me lo están arreglando, a mí me trajo un amigo, pero es una pregunta. Entonces empezó la conversación y yo le dije, mira, yo te tengo esta propuesta a un artista norteamericano que quiere promocionarse por acá por Cuba, y te tengo también al grupo Jarabe de Palo, que ellos seguramente están interesados en alguna gira por aquí, están interesados en publicidad. Y entonces el señor lo primero que me dijo, pero así en un tono, no sé, un tono a veces un poco grotesco, un poco, no sé, a lo mejor es una forma de hablar del cubano que está en esa posición, no lo sé. Me dijo, mira, eso es fácil. Tú le dices a Jarabe de Palo o a José Diego que me ponen $15,000 en la mano y yo los promociono por Cuba entera. Y no solo $15,000 en la mano. Le dices también que un vacilón conmigo y con mi familia para Varadero. O sea, también quería que le pagaran unos días en Varadero. Y bueno, yo no estaba acostumbrado a aquella cosa. Probablemente el hombre estaba defendiendo su negocio. Probablemente yo no le juzgué bien en ese momento. Yo en todo momento le traté bien. Le dije, bueno, eso es una cosa que yo tendré que hablar personalmente con ellos. Pero bueno, a mí me parecía un poco, no sé, que yo le dijera a José Diego, a Jarabe de Palo, tal cosa sin yo de momento ganar nada en eso. Porque de momento es como si le pagaran a ese señor, pero yo estaba haciendo un favor. Yo no... Entonces tal vez ellos pensarían que hasta yo me estaría buscando un dinero ahí tratando de promocionarlos y no sé, no me pareció una cosa muy correcta y bueno, le dije que iba a hablar con ellos, pero al final no volví más a ver a ese señor y todo se quedó ahí. Hice lo que pude por Jarabe de Palo, hice lo que pude por José Diego, al final no, ya les digo, de Jarabe de Palo ya dije lo que pensaba y del otro muchacho, bueno, pues nada, se quedó en una amistad lejana, porque después mi prima se disgusta con la familia. Bueno, al final no pasó nada ni malo ni bueno. Ya después yo me hice muy amigo de la sobrina de esa señora millonaria, como conté. Y ellos nos querían sacar, ella y mi prima nos querían sacar por Ecuador para Estados Unidos. Y nada, fue pasando el tiempo y la cosa un poco que se enfrió, pero bueno, la amistad quedó y no hay que seguir hablando de esto, no pasa nada. Bueno, yo no me conformaba con nada. Yo me puse a pensar y dije, bueno, si yo estoy promocionando a Jarabe de Palo, si yo estoy promocionando a José Diego, pues ¿por qué no me voy a promocionar a mí también? Y empecé a visitar
las incipientes discográficas que había en Cuba. Eran muy incipientes. En aquel momento teníamos, por ejemplo, la EGREN. La EGREN era la empresa de grabaciones y ediciones musicales de Cuba. No era tan fácil que te grabaran en la EGREN. Era una cosa más bien del Estado, no era un estudio privado. Lo otro que existía eran los estudios Ojalá de Silvio Rodríguez, más difícil todavía. Creo que por aquella época una hora de grabación en Ojalá costaba $180. Imposible que yo pudiera grabar ahí 14, 15 canciones, a menos que Valladares vendiera la canción en $7,000. Pero bueno, de momento no tenía el dinero para grabar en Ojalá, no tenía el dinero. Y estaban los estudios esos de Eusebio Delfín, donde me habían hecho la canción del Hombre de Hielo, pero eso fue una coordinación con el ministerio, con el municipio de Cultura, porque la mujer de él vivía en el Cotorro. Eso valía mucho más, eso no valía 50 pesos cubanos. Entonces en Cuba no se podía decir que había una gran cantidad de compañías discográficas, eran muy pocas, eran escasas y ellas estaban interesadas en otras cosas, en otros artistas, en otros proyectos. Pero yo decidí visitarlas y llevarle mis demos. Y visité una llamada Magic Music. Magic Music. Me atendieron muy bien en Magic Music. Yo llegaba allí sin recomendación y sin nada. Yo llegaba allí y empezaba a preguntar y conocía y me iba colando. La cuestión es que me atendió un señor, no recuerdo su nombre, pero me atendió muy bien. Y me dijo, mira, puso algunas canciones. Me dijo, mira, lo que haces no está mal, pero lo que nosotros estamos buscando es música salsa. En aquel momento empezó un boom de la música salsa y de la música tradicional en Cuba, que aquello fue un fenómeno. Recuerdo que algunos de mis amigos se fueron por lo de la música tradicional y empezaron a tocar en La Habana Vieja. También vino el boom del turismo. Una gran cantidad de turistas empezaron a visitar Cuba, Cuba se abrió al turismo, porque estaba en una situación económica difícil y parece que no quedó otra alternativa que abrirse al turismo. Y fue el boom del turismo. Pero yo también tuve la mala suerte de que ninguno de esos compañeros pensó en mí, sabiendo que yo era un buen músico. Ninguno me aló y me dijo, ven para que toques conmigo, o mira, o te voy a presentar a algún amigo que está buscando un guitarrista. Ninguno me ayudó en ese momento. Pero bueno, Dios es sabio y las cosas en la vida no pasan por gusto. Yo preferí también aprovechar y estudiar música y hacer lo que estaba haciendo. Intentar promover a Jarabe de Palo, trabajar con Valladares, con André. Pero bueno, lo cierto es que yo he tenido poca suerte con los llamados amigos, porque los amigos son entre comillas, porque un amigo verdadero te ve pasando trabajo y situación y te echa la mano y te ayuda. Pero bueno, eso yo no recuerdo haberlo tenido. De todas maneras, ya le digo, no hay mal que por bien no venga en esta vida. Yo me desarrollé mucho en la música. Ellos solamente se dedicaron a hacer música tradicional. No estudiaron, nunca se graduaron en ninguna academia como me gradué yo. Yo me gradué de músico. Yo me gradué de nivel medio superior en la enseñanza técnico profesional de la música, dando asignaturas increíbles con profesores increíbles, profesores incluso ganadores de premios Grammy, como Norberto Chan, profesor de armonía, ganador del premio Grammy por La Música Soy Yo, y el profesor Edilio Hernández, que lo encontraría más tarde en esa escuela y daría clases de canto, un profesor magistral que estudió incluso en A Scala de Milán, con Pavarotti, con Plácido Domingo, tenía fotos ahí, y otros grandes maestros como mi profesora de solfeo, se llamaba Mayra, una gran maestra de solfeo que tuve en la escuela, y mis profesores en general todos eran mi profesor de piano, Dayan, de ahí mismo del pueblo mío. Un pianista y un cantante excepcional y nada, grandes compañeros, pero bueno, eso pertenece a más adelante. Bueno, la cuestión es que al final yo tengo que
volver a trabajar en algo, porque en lo que pasaba, lo de Valladares, lo de mi prima, lo de esto, lo de otro, no tenía entrada de dinero constante, ¿no? Entonces, mi padre, como siempre, bueno, yo se lo agradezco, pero al final mi padre me buscaba cada cosa. Él era director de un centro experimental ovino caprino, o sea, un centro donde habían cabras, ovejas, etcétera, y otros animales, y él me pone a trabajar allí. Me podía haber puesto a trabajar en la computadora porque cuando aquello no se necesitaba tanto conocimiento para trabajar ahí en una computadora, pero bueno, finalmente me coloca en la parte de como del pastoreo y el cuidado de las ovejas, de unos cerdos que habían allí. Y yo no me sentí muy bien en el sentido del trabajo que estaba haciendo, pero tampoco me sentí mal en el sentido de que tenía mucha libertad. A ver, lo mío era darles de comer, sacarlos a pastorear alguna vez y bueno, echarles un poco de agua, y el salario era superior al que había ganado. La comida era muy buena, eran tiempos muy difíciles y lo malo era que era lejos de la casa, había que coger un transporte que se demoraba. Pero bueno, otra parte positiva era que como estaba tan apartado con los animales, pues ahí tenía chance de practicar también. Mientras ellos estaban en sus establos, pues yo practicaba canto y cantaba, y lo único que no tocaba la guitarra, no me llevaba la guitarra porque ya era demasiado, pero sí me ponía a cantar y a practicar, y al final estuve unos meses ahí, estuve alrededor de 6 meses, y hasta que dije, mira, yo no tengo nada que ver con la ganadería, ni tengo que ver nada con la agricultura, yo necesito un trabajo como el que antes tenía, de guardia de seguridad ahí, aunque sea en el municipio de Cultura, que me fue lo más bien. Ya había contado en otra oportunidad el tema de lo de guardia de seguridad en el capítulo anterior. Entonces volví de nuevo allí, volví de nuevo a ese trabajo. Era un trabajo que me pagaban menos, pero que tenía mucho tiempo libre. Pero sobre todo el privilegio y la felicidad de ser dueño de mi tiempo. Trabajaba un día, descansaba dos, trabajaba mucho menos que todos aquellos compañeros que se fueron para La Habana a ganar dólares ahí con los turistas. Trabajaba menos que ellos, pero tenía más mujeres que ellos, por lo que ustedes saben, por lo que yo conté de cómo era el trabajo. Allí no había nada que robar, allí solo habían libros y papeles. Los ladrones era raro que se metieran a robar libros y papeles. Perdón. No obstante a eso, yo cuidaba, yo vigilaba, pero ustedes saben, ya lo conté en los capítulos anteriores, era un lugar muy tranquilo, era un barrio residencial, habían casas a ambos lados del lugar donde trabajaba, habían vecinos, aunque se vigilaba, era poco probable que alguien entrara allá a robar. Y bueno, me visitaban las noviecitas, me visitaban los amigos, y ya lo conté. Me llevaba mi guitarra, escuchaba mucha música, practicaba y hacía mi guardia normal, mi vigilancia, pero bueno, en algún tiempo libre. Entonces al final me desarrollé más como músico, tuve mucho más tiempo para mí, para mis amigos. Quizás no gané tanto dinero como ellos en ese momento porque ellos estaban trabajando para los turistas y bueno, tampoco era que se buscaban una barbaridad. No sé, a lo mejor se podían buscar 3, 5 diarios en ese momento. Ya después la cosa fue mejorando un poquito. Pero bueno, yo también hacía mis negocios, yo vendía mis guitarras, yo tocaba, hacía mis cositas, me buscaba mi dinero, aparte de la guardia, ¿no? Que me pagaban por hacer la guardia. Y otro trabajo que tuve con el tiempo, porque después de todo lo que yo hice, algunas cosas no fructificaron como habíamos esperado del todo, ¿no? En cuanto a la parte económica. Y yo tuve que meterme a trabajar como panelista en una empresa que se llamaba el Complejo Lácteo de La Habana. Era una empresa que se dedicaba a la producción de leche, de yogur,
de helados, de productos lácteos, y se hacían muchos negocios ahí, se hacían muchos negocios. Yo la verdad que no era un gran negociante, ni tampoco me gustaba, porque la mayoría de los que trabajaban ahí, un poco que se llevaban las cosas, ¿no? Entonces yo no quería verme envuelto, yo nunca he tenido problema con la justicia ni con la ley. He sido siempre una persona correcta y sobre todo yo era músico, yo no estaba para estarme apropiando de lo que no era mío. Pero sí había mucho negocio y era un lugar para hacer dinero. Durante un tiempo hice buen dinero. Llegué a ganar mucho más de lo que ganaba en mis anteriores trabajos. Pero no me gustaba ese ambiente, no me gustaba ese ambiente. Yo era una persona correcta, yo no era una persona a estar traficando nada. Y finalmente lo dejé, estuve un tiempo también ahí. Tuve muchos meses, pero finalmente lo dejé. Y vinieron otras historias. Ya después viene la etapa del Cristo de espalda. Eso es una etapa que no voy a contar mucho. Esa etapa no la voy a contar mucho, o voy a contar por arribita, porque de esa etapa tengo un libro que hice, que está publicado en Amazon, que se llama Operación Cristo de Espalda, y entonces no voy a contar el libro en un capítulo aquí, sino contaré algunas pinceladas de las canciones que grabamos. Ya fue una etapa ya muy superior, porque ahí logro tener mi primera placa, o sea, mi primera grabación oficial en una placa discográfica, y nada más y nada menos que con una editora musical norteamericana. Logro ingresar a la SGAE, que también durante esa época 96-97, otro de los logros que tuve fue entrar en la Sociedad Cubana de Compositores, en la ACDAM, en la Asociación Cubana de Derecho de Autor Musical, la cual con el tiempo me pagó mis primeros royalties. Fue una gran alegría para mí recibir dinero por derecho a autor, por ser compositor. Te llegaba alguna que otra vez un cheque. Y era una forma muy agradable de que te entrara el dinero, porque estabas en tu casa, de pronto te llegaba un cheque y tenías un dinero que automáticamente lo ganaste porque tu canción la cantaron o porque tu canción se escuchó en tal lado, y eso te fue acumulando dinero. Y sí, siempre las dan, me pagó algún que otro cheque como compositor, y era muy agradable para mí, una institución muy agradable. Ahí se hacían actividades, había muchos músicos, poetas, compositores, y ir a las dan estaba prácticamente en el corazón del Vedado. Y la verdad, por allí, por el parque de John Lennon, cerca de allí, y la verdad que era un sitio muy agradable, lo hacía sentir muy bien a uno el hecho de estar acreditado como compositor en Cuba, de recibir regalías, y el trato de los trabajadores allí siempre fue bueno. Y más tarde llegaría incluso a tener contratos con ellos, contratos editoriales, pero bueno, eso forma parte ya del futuro. Estamos hablando de mi arrancada, ¿no? Cómo yo arranqué, cómo empecé en esto de la música. Aunque vuelvo a repetir, esto forma parte de las historias que vendrían después. También había olvidado hablar de que en mi pueblo vivían los padres del famoso salsero de Miami, Miles Peña. Y yo no recuerdo cómo conocí a los padres de Miles Peña, tal vez en alguna actividad cultural, no lo recuerdo ahora. Peña los visitaba, de vez en cuando iba a Cuba y los visitaba, entonces yo quedé con ellos que cuando Miles Peña volviera, tratar de conocerlo, ¿no? Personalmente, de hablarle de mis canciones, etc. Bueno, lamentablemente nunca pudo tener lugar ese encuentro, pero yo sí le dejé mis grabaciones a los padres de Miles, y ellos me dijeron que le hablaron de mis canciones, de mis grabaciones. Pero bueno, lamentablemente no sucedió nada trascendental que yo sepa, pero sí es una muestra más de que yo tenía una actividad muy grande. A pesar de yo no tener esas relaciones
tan importantes, con grandes músicos, con grandes empresas discográficas, esos contratos. No se podía esperar más tampoco. Yo era una persona que prácticamente estaba iniciándome como solista en aquellos tiempos. Bastante hacía, bastante me movía, bastante lograba introducirme en los lugares, conseguir cosas. La situación era muy complicada, muy compleja. Yo creo que yo no pude hacer más en aquel tiempo. Ya después sí vendrían cosas importantes, ya después con el tiempo lograría contratos importantes con alguna que otra editora musical, discográfica, la impresión de mi primer canción en una placa discográfica de los Estados Unidos, entrevistas que me harían importantes medios de comunicación como la CNN, algunos programas de televisión de Estados Unidos, emisoras de radio, entrevistas con periodistas muy importantes como Abel David, que cubrió los atentados de Boston. Ya después vendrían cosas más grandes, pero bueno, eso forma parte de lo que sucedería más adelante, o un poco más adelante, porque ya en el próximo capítulo empieza toda esta historia. Lo que pasa es que no voy a contar a profundidad, porque eso está narrado en el libro Operación Cristo de Espalda, libro que por cierto he vendido también. He tenido algunas ventas de ese libro, no he sido un bestseller, pero bueno, he vendido muchos ejemplares y una historia fascinante, y por eso no la voy a contar, sino que voy a dar algunas pinceladas y voy a hablar de sobre todo lo referente a las canciones que formaron parte de ese proyecto del Cristo de Espalda, que para quien no lo sepa, el Cristo de Espalda es una famosa pintura de un Cristo de Espalda que hizo ese famoso pintor norteamericano conocido como Tomás Fundora, cubano norteamericano. Y nada, ya fallecido, lamentablemente fallecido, pero bueno, que tuve una estrecha colaboración con él y se lograron cosas muy interesantes a partir de toda esa relación y de toda esa historia. Entonces al final, nada, yo le agradezco un poco a todos aquellos falsos amigos, aquellos amigos entre comillas que no me valoraron lo suficiente, o que cuando subieron un poco se olvidaron de los demás, o a todas aquellas personas que no se portaron correctamente, porque al final lo que lograron fue que yo me desarrollara más y más y me convirtiera en un artista mucho mejor y en una persona mucho mejor. Y al final ninguno de ellos, bueno, algunos llegaron a algo, pero vaya manera de llegar, ¿no? Porque es mejor llegar a un lugar y no deber nada, o haber mantenido una actitud correcta en la vida, que llegar como llegaron muchos. No sé sus conciencias cómo estarán. Solamente el hecho de haberle hecho, valga la redundancia, eso a un amigo. Bueno, estaba hablando que yo visitaba mucho las discográficas. Yo ni siquiera me conformaba con haber ido a My Music. Finalmente no pude resolver mucho en My Music, pero fui a una que era filial de Luz África. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Era una filial de la compañía discográfica Luz África. Allí la verdad que no me atendieron tan bien como en My Music. Allí malamente me pusieron cara, cogieron el cassette que llevaba, no sé si después cuando salí lo tiraron en un cesto, como a veces hacen, ¿no? Pero la verdad que no me trataron tan amablemente. Bueno, tampoco me trataron demasiado mal, pero no fueron muy amables como My Music. En My Music sí me trataron bien. Y no me conformaba, yo escribía, cuando aquello en Cuba no había correos electrónicos, no había forma, y si los había, ya le digo, había fax. Pero bueno, ¿quién tenía un fax? Si a duras penas tener un teléfono era difícil en aquellos tiempos, imagínense un fax o un correo. Entonces, allí pocas personas tenían teléfono, tenían que ser personas que trabajaran muy directamente con el gobierno o que trabajaran en compañía telefónica. No era tan fácil, la mayoría de la población no podía tener un teléfono. Entonces,
yo me presentaba en los lugares y bueno, también escribía cartas, escribía Fonovisa. Cuando aquello estaba el boom de Enrique Iglesias y él había firmado con Fonovisa y yo sabía de esas cosas a través de Joel Guilián, que más tarde, con el tiempo volvería a coincidir con Joel Guilián cuando estuve trabajando con Eurohabana. Incluso canté una canción de Joel Guilián, toqué una canción de Joel Guilián con el grupo y en uno de los centros más importantes, en uno de los centros recreativos más importantes de La Habana en ese momento, en La Macumba. Pero vuelvo y repito, eso pertenece al futuro. Entonces nada, yo escribí a Fonovisa, pero no recibí respuesta jamás de Fonovisa. Y siempre buscaba la forma. La idea era lograr que alguna discográfica o algún productor musical se interesara en mi trabajo. Producir algo y tratar de grabar un disco, una serie de canciones, algún contrato. Esa era la idea. Otra cosa a destacar es que yo tenía una actividad bastante grande. Yo seguía haciendo lo mismo. Yo seguía estudiando piano, seguía estudiando guitarra, seguía estudiando canto, seguía practicando el inglés. Pero yo tenía una actividad y un empuje tremendo. Cuando yo trabajaba con mi padre en aquella empresa de producción ovino-caprina, de aquella empresa de las ovejas, bueno, pues yo llegaba a mi casa súper cansado, pero yo tenía una fuerza de voluntad tremenda. Yo me duchaba, comía y empezaba a estudiar canto, empezaba a estudiar guitarra. Ya el piano era más complicado porque ya era de noche, molestaba a los vecinos. Incluso tengo la anécdota que para estudiar algunas cosas de canto me encerraba a veces dentro del escaparate para que la potencia de la voz no molestara a los vecinos. Aunque yo no era una persona de tan gran potencia en ese sentido, pero los ejercicios eran fuertes a veces. Y nada, cuando uno empieza a estudiar estas cosas, los vecinos te escuchan y piensan que estás un poco loco porque estás como tienes un comportamiento para ellos como de un loco, ¿no? Pero bueno, son personas que en su ignorancia no entienden lo que está sucediendo. Y también seguí compartiendo con los amigos y no faltaron los conciertos. Iba a muy buenos conciertos y eventos en La Habana. Cuando aquello estaba el Festival de Cine Latinoamericano, que yo siempre iba y veía películas. Otro evento que había mucho en Cuba, el Jazz Plaza, donde venían grandes artistas internacionales y nacionales también y hacían grandes espectáculos. Ahí estuvo el maestro Chucho Valdés, ahí estuvieron grandes personalidades de jazz, tanto nacional como internacional. También participaba en festivales de rock, iba a muchos conciertos del Grupo Síntesis. El Grupo Síntesis es un grupo de rock cubano, un grupo de rock con música afro. Ellos mezclan el rock con la música afro, muy buen grupo de rock. Yo fui a muchos conciertos de Síntesis, incluso iba a conciertos de música salsa que a mí no me interesaban tanto porque, bueno, a mí me gusta la música salsa, pero bueno, yo no era un salsero. Y de los grupos de salsa sí, a lo mejor me gustaba más los Bambán o algún grupo en especial que me interesara, pero no estaba muy interesado tampoco en el fenómeno salsero de aquel momento, aunque había muy buenos grupos de salsa en Cuba, muy buena música cubana. Pero bueno, yo tiraba más bien hacia el rock, hacia el pop, hacia la música clásica. Entonces yo era una persona compleja. A mí me costaba insertarme porque yo ni siquiera era un cantautor. O sea, mi estilo no era el propio de un cantautor. Yo era una persona que componía mi música y la cantaba y se acompañaba de la guitarra o del piano. Pero yo no encajaba en el perfil de un cantautor como tal, o de un salsero, o de un rockero, o de un... No sé, yo no tenía etiqueta. Yo nunca he tenido etiquetas. Yo hago simplemente mi música y la canto. Un songwriter, no sé cómo definir.
Y entonces eso me costaba trabajo a la hora de conseguir presentaciones, porque es que yo no encajaba en los formatos tradicionales que había allí. Allí lo más importante en ese momento era hacer música salsa o hacer música tradicional cubana, y sobre todo la música tradicional cubana que se hacía salvando la distancia, porque hay muy buenos compositores y muy buenos ejecutantes de instrumentos, pero la que se hacía en La Habana Vieja por lo general era muy simple, acordes muy simples, células rítmicas muy simples, y yo quería aprender, yo quería tocar, yo quería estudiar. También depende de la agrupación, pero bueno, yo digo generalmente. Te aprendías 3 o 4 acordes, te ibas con la guitarra por ahí para allá, conseguías algún grupito y empezabas a cantarle a los turistas y nada, canciones muy gastadas, ¿no? Era un cliché, era un cliché. También estuve en muchas sociedades. Yo pertenecí a la Sociedad Canaria de Cuba, donde participé en algunas actividades, y en esa sociedad también participé en el Festival Nacional de la Décima de Cuba, y tuve el privilegio de compartir la final con los mejores decimistas de Cuba. Incluso el Indio Naborí estaba cuando aquello. Y fue una experiencia agridulce. ¿Por qué? Porque se hizo un concurso, un festival, en el que había que hacer una serie de décimas hablando de la influencia de la música canaria en Cuba, en la música campesina. Y yo estudié el tema e hice una serie de décimas espectaculares, modestia aparte, unas décimas espectaculares. Yo no cantaba décimas, pero mis décimas merecían el primer lugar. Pero bueno, figúrese usted, ahí estaba el Indio Naborí, ahí estaban La Guardia, uno que le decían La Guardia, y eran los mejores decimistas de Cuba. Era muy difícil que a mí me dieran el primer lugar, y yo que era prácticamente un desconocido en la décima. Pero a decir verdad, mis décimas estuvieron mucho mejor elaboradas y se ajustaban más al tema que la de cualquiera de ellos. Y un señor ya fallecido, llamado Miguel, me cantó las décimas en una tonada muy buena y cantó espectacularmente. Realmente merecíamos haber tenido el primer lugar. Y solo obtuvimos una mención, y fue una cosa agridulce. Pero bueno, es lo que uno dice. Uno sabe que el trabajo merecía el primer lugar, y estabas ahí entre los mejores decimistas de Cuba, ¿entiendes? Y nada, pertenecía a esa sociedad, y también pertenecía a una sociedad gallega que se llamaba Ferrol y su comarca, y tenía mucha actividad, mucha actividad. Y de la parte esta de cuando trabajé con mi padre en la estación experimental Ovino Caprina, también destacar que era un ambiente extremadamente sano, porque era un ambiente súper que natural, con muchos árboles frutales, con una naturaleza espectacular. Incluso había una presa donde muchas veces íbamos a pescar. Habían 2 presas, y mucho aire puro, mucha fruta, mucha vegetación, mucho campo, era un ambiente con mucha naturaleza. Y bueno, nada, no voy a hacer esto más extenso, que creo que ya me he extendido más de la cuenta. Bueno, hasta el próximo capítulo. Un saludo a todos.